Entrada en off, al aire. La agenda cultural de los culturalmente inexpertos. Hola, mis culturalmente inexpertos. Esta es nuestra tercera emisión de Entrada en Off y el día de hoy nos va a acompañar en esta charla de artivismo y miradas desde adentro con nuestro gran Orgy Punk que tenemos hoy con nosotros y claro, Luis Matos que está aquí con nosotros y obviamente nuestro técnico e ingeniero adorado, nuestro queridísimo Ángel. Les recuerdo que nuestras redes sociales son Entrada Nop-Bacalal MX en Facebook y Entrada Nop Bacalal en Instagram. Igual nos pueden encontrar en YouTube. Entonces, Luis, ¿quieres darnos una introducción de nuestro bellísimo acompañante el día de hoy? Bueno, pues nos acompaña hoy Orgy Pong, artista de performance, activista. Tiene una amplia producción en torno a políticas del cuerpo, políticas pro de personas VIH positivas. Recientemente su trabajo junto con el colectivo Grupo de Choque ha estado en diversas muestras como el Chivo Expiatorio, Expediente Cero Positivo. También ha estado presente y ha impartido diversos talleres, tanto nacionales como internacionales, en torno al uso del cuerpo y el uso del performance como herramienta política. Entonces, esta tarde pues, nos gustaría abordar más que nada una charla en torno a 3 de sus piezas que a nosotros nos parecen muy icónicas. Y bueno, quisiéramos comenzar a conversar sobre una pieza de 2013 que se llama Rusia Rosa, que Orgy desarrolló frente a la puerta de la embajada rusa aquí en México en protesta por las medidas prohibitivas y en torno a las políticas, a las comunidades homosexuales en ese país. Entonces, igual, bueno, qué mejor que comenzar a platicar directamente con Orgy, que nos comente un poco sobre, pues, los detonantes de esta pieza. Esa pieza fue de las primeras que hicimos en Grupo de Choque. Fue la embajada rusa, más o menos habrá sido en 2013. Fue cuando Vladimir Putin cambió las leyes, le llamó propaganda homosexual a la educación sexual en las primarias, secundarias y universidades, prohibiendo usar la palabra sexual, porque al nombrarlo estamos aceptando que existen y ellos lo que buscan es que no exista. Entonces también surgió un movimiento que se llamó 404, que es en el que los jóvenes reclamaban su derecho a existir porque los estaban desapareciendo, los siguen desapareciendo. Entonces fuimos a la embajada de Rusia y en lugar de ser una Rusia roja, hicimos una Rusia de color rojo, que la prensa le llamaron el ataque sólido, líquido y gaseoso a la embajada de Rusia. Porque bueno, fue lo que hicimos. Pintamos de rosa la embajada, la invadimos, les echamos polvo y eso fue lo que sucedió. En toda esta parte de la elaboración de Rusia Rosa y tener este nombre de el ataque de los elementos para la embajada, ¿cuál ha sido la cuestión del performance en el espacio público y a partir de, pues, como de estas ideas o teorías que que has obviamente investigado y estudiado, y cómo las fuiste adaptando para generar este proyecto, bueno, o más bien este performance y esta contestación a todo lo que estaba pasando justo con Vladimir y toda esta modificación a la ley o esta prohibición o toda esta parte?
Teníamos que lograr acudir a la comunidad. Teníamos que mandar también un mensaje de solidaridad con los compañeros en Rusia. También teníamos que incomodar mucho a los integrantes, a los habitantes de la embajada. Entonces pensé, ¿cómo podemos distraerlos? ¿Cómo podemos usar los colores exactos para que no nos vayan a detener los policías? En ese año también surgió el movimiento del bloque rosa. Entonces también usamos ese color. El color rosa, pues, bueno, es un color que siempre se ha relacionado con la comunidad gay. Entonces también era una forma de usarlo como protección. Algo que me llama mucho la atención de tu trabajo y que justo es el tema como que une y nos tiene hoy conversando, pues es esta cuestión del artivismo, ¿no? Como que es este concepto que retoma los elementos de las protestas en la calle y los lleva o reconfigura para hacer propuestas como mucho más desde el performance, ¿no? O incluso que retoma justo como esta visualidad, esta gráfica y estas, pues justo como la conjunción de los cuerpos en la calle, como elementos de trabajo, ¿no? Entonces, quisiéramos también que nos platicaras un poquito sobre cómo están presentes estos elementos dentro de la obra, de tu trabajo y del trabajo colectivo de Choque. Bueno, para que sea una obra artística, tiene que surgir de un grupo que tenga un trabajo firme. Entonces, esta pieza también la desarrollamos junto con organizaciones de la Marcha Histórica de la Ciudad de México. Ellos fueron los que convocaron a esa protesta. Y era la segunda vez que hacíamos una acción en esta embajada. La primera fue por las Pussy Riot y fue convocada por un grupo punk de la Ciudad de México. En esa participamos también. Y esta, que fue la segunda vez que estuvimos en la embajada, fue con el Comité Histórico de la Ciudad de México. Ellos decidieron cuáles elementos iban a utilizar, las fechas, los motivos. Ellos hicieron también una entrega de peticiones al embajador de Rusia en México y todo tenía como un plan. O sea, ¿a qué hora íbamos a llegar? ¿A qué iba a llegar la gente de prensa? ¿Quién iba a entregar el documento? Y la acción era el cómo vamos a atrapar a los medios de comunicación. Esta pieza fue viralizada por medios de comunicación y fue para ayudar a que todo lo que ya se había programado y se detonara. En esta como utilización del espacio y pensando que el performance a veces se vuelve una parte tridimensional y en donde el espectador y el asistente y el artista se vuelve toda una pieza, ¿cómo viste, ya quizás ya después de que se hizo la acción y posterior a ver el video, que obviamente se los vamos a compartir en estas sus redes sociales y en su programa, ¿cómo ves tú como esa interacción entre el espacio público, la gente y la cuestión de hacer performance en estas dos ligas, tanto en el artismo como en el espacio público, como en la calle, como en la transgresión, en el llamar la atención y al final el resultado? Y cómo va embonando todo eso a no solamente hacer la acción, sino ya volverse como más global y poderlo difundir con esta cuestión de los medios electrónicos. O sea, tú como accionista, como creativo, como artista, ¿cómo ves ese resultado? O sea, ¿cómo lo llevas? ¿O cómo lo piensas? O es más, ¿lo piensas en ese momento o no lo piensas? O sea, y solamente se da y después es el resultado. No lo planeábamos, no estábamos conscientes de muchas cosas que podían ocurrir y otras que estábamos seguros y por eso lo estábamos haciendo. Cuando haces una intervención política en la calle, no puedes dejar cabos sueltos. Sabes que muchas cosas se te pueden salir de control, pero para eso lo estudias, lo analizas. En esta pieza
ves, solo hay una persona que está haciendo la acción aparentemente, pero no. A mi alrededor estaba todo el equipo. Si en algún momento los policías trataban de detenerme, ya estaba mi equipo esperándolos y sabía dónde estaban los policías. En el momento que terminó la acción, en ese momento me desaparecen. Y sigue la acción. Ya la acción no mía, sino qué sigue después. Claro, pues en tanto que justo el activismo busca pues, incidir pues, políticamente y en el espacio público, pues sí, pues es de esperarse, ¿no? En tanto un arte vivo, que es el performance, a pesar de que siempre hay como cierta planificación, ¿no? Pues en el performance, como dices, no hay cabos sueltos. Sin embargo, también el azar pues, juega un papel importante dentro de cómo deviene el performance en sí, ¿no? Uno nunca sabe cómo va a reaccionar el otro o si el público va a tener también como una participación activa o decide replegarse, ¿no? Entonces, creo que una de las dificultades del performance, de quien configura el performance, es eso, ¿no? Como pensar en todas estas posibilidades y en todas estas aristas que puede tener el resultado de una acción o de una intervención en el espacio. Entonces, creo que pues justo parte importante del activismo pues es eso, ¿no? De estar como plenamente consciente de que lo que se está llevando a cabo pues es una provocación directa. Con esto que menciono, pues me hace recordar como las reacciones que tuvo el público con nuestra siguiente pieza que queríamos comentar de Nuestra Cuerpa no es criminal, que se presentó en el Museo de la Ciudad de México en 2018 y en la muestra de Chivo Expiatorio, y que a pesar de que no era una acción que era llevada por un cuerpo, precisamente, o por varios cuerpos, durante todo el tiempo que estuvo presente la pieza, sino que era una intervención espacial. Bueno, ustedes lo plantean más como una campaña. Bueno, esta pieza fue una campaña. Buscamos que se despenalice el riesgo de contagio. Pero ahora nos damos cuenta que no nada más es el contagio de VIH el que tenemos que buscar despenalizar. No es que nada más esté penalizado en cuestión de legalidad en México, sino el castigo social por estar enfermo. Ahorita lo vemos con el COVID. Si te enteras que un vecino es enfermo, no quieres que esté cerca de tu casa. Sabes que una enfermera, porque puede haber un riesgo de contagio. Entonces vuelve a tener vigencia este concepto de nuestro cuerpo, nuestra cuerpa, nuestro cuerpix, porque no buscamos estar enfermos, no buscamos ser portadores de los virus. Sin embargo, la sociedad te castiga. Entonces, pensamos, ¿qué podemos hacer para llamar la atención? Ese año, como recordemos, fue un año electoral. Entonces, buscamos incidir en las campañas políticas. Buscamos que fuera tan grande que nos voltearan a ver porque no les quedara de otro. Porque en las campañas se estaba ignorando el VIH. Nadie lo pronunciaba. Era de, sí, vamos a tener una nueva clínica, la apoyaremos, pero nada más. Entonces, decidimos que era el momento ideal para sacarla. Después, en la calle, la gente tiene muchas reacciones. Desde la gente que le molestaba un lenguaje incluyente, hasta los que dijeron, ¿por qué se parece esto a una campaña del gobierno de la Ciudad de México? Recordemos que el gobierno de la Ciudad de México utilizaba cierta tipografía y ciertos colores. Pues utilicemos esos colores a propósito, para causarle ruido y que se acercaran a nosotros. Después buscamos que esa monumentabilidad de la pieza, 64 metros cúbicos, moviéndose de un lado a otro, tenía que hacer ruido. La gente se nos acercaba y nos preguntaba, ¿qué es? ¿Quién lo pagó? ¿Para qué está aquí?
Y nosotros ya le explicábamos. Y esto pues lo desarrollamos con varias asociaciones, con la Red Nacional que busca quitar la criminalización del VIH y con AHF, que fueron los que nos apoyaron junto con la Fundación Border y Eugenio Echeverría. Logramos llevar la pieza a varias plazas de la Ciudad de México. Hicimos una campaña en la que también hubo pruebas rápidas y también logramos incidir en diferentes sectores, y después estuvo en el Museo de la Ciudad de México, donde la pieza fue destrozada, fue cortada, quemada y después desaparecida durante un mes. Esto nosotros llamamos que fue censura. Además también el cubo, nuestro cuerpo no es criminal, y pensando como en una campaña y no solamente poner una pieza monumental en medio de una plaza, sino como todo el efecto, o sea, ya es una intervención, ¿no? O sea, ya es una intervención en el espacio, ya es una ocupación, ¿no? O sea, las rutas de la campaña Nuestra Cuerva no es criminal, o nuestra, nuestris, pues obviamente desde estar en el Tianguis del Chopo, ¿no? Hasta estar en el museo, y entre eso estar en el día del besotón ahí en la Alameda con un evento. O sea, ubicarlo en ciertos espacios también tiene esa repercusión también performática a no solamente un objeto puesto de forma aleatoria, sino también una concientización en el espacio, ¿no? O sea, como desmontarlo, ¿no? Habíamos visto videos o compartido imágenes desde el proceso de inflar el cubo, ¿no? Porque es un cubo exacto, monumental, como un inflable de esos donde brincan los niños, pero ves un cubo, o sea, ves un gran cubo que te dice nuestro cuerpo no es criminal, ¿no? O sea, creo que la intervención del espacio con esta llamada fue, o sea, interesante, vaya. Agotador también, ¿no? O sea, creo que también así fue agotador un poco, ¿no? Llevarlo, traerlo, ponerlo, estar ahí. Pues sí, el hecho de mover casi 100 kilos entre 2 o 3 personas de un lado a otro, y después, ese es el peso sin inflar, y aunque no lo crean, pues pesa más inflada. Llegó momentos en los que nos llegaba a jalar el viento con todo y la pieza, volaba. Algo también que me llama mucho la atención de esta pieza es el contenido conceptual de esta pieza. En la revisión que se hizo para expedientes seropositivos, realmente hay muy pocas piezas, digamos, contemporáneas, mucho más para acá, que abordan el tema directamente. Y esta es una de las pocas, y si no me equivoco, quizá pueda ser la única que lleva a discusión el tema del peligro de contagio, que realmente es un mecanismo legal ahí tremendo y medio puche, en los apartados de los delitos contra la salud, que busca penalizar la transmisión de ITS, etcétera, etcétera. Y recientemente también se ha propuesto llevarla al pleno la integración del COVID, SARS-CoV-2, para incluirlo dentro de esta lista de enfermedades que buscan ser penalizadas. Recordemos que en estas últimas semanas se persiguió mucho al youtuber que salió en la Ciudad de México a comprar pizzas porque tenía que guardar su cuarentena siendo él portador del virus, y que en la puerta de su casa, del edificio donde vive, los vecinos pusieron letreros de aquí vive el youtuber con COVID. O sea, sí, él hizo una
terrible acción al exponer a más gente, pero la respuesta que tuvieron los vecinos, la policía, el gobierno de la Ciudad de México, al señalar exactamente dónde él vivía, fue terrible, al exponer su nombre. O sea, sí, él lo hizo y además lo volvió público, pero el gobierno de la ciudad y los vecinos tuvieron un pésimo comportamiento al señalar exactamente quién era, qué había hecho, dónde vivía, al amenazarlo, al poner una patrulla fuera de su casa a vigilarlo. Y eso también ha pasado en otros países. Sí, y es que precisamente justo, o sea, con la señalización de la enfermedad, sí, de la tenencia de la enfermedad, quienes somos seropositivos, alguna vez tal vez nos ha tocado, pues se abre también mucho, pues, el estigma, ¿no? O sea, como la imputación del estigma, ¿no? O sea, ciertamente un diagnóstico positivo, a pesar de que algunas personas lo intentemos llevar, lo intentemos poner como una identidad, ese proceso es bastante complicado ya en general, que para llegar ahí tienes primero que pasar por un proceso donde de cierto modo aceptas y reviertes los significados negativos que tiene una enfermedad. Los significados que cargan y encierran pues están atravesados por factores sociales, por factores mediáticos, por pues diferentes percepciones que se van construyendo. El que exista o no una cura también, o un tratamiento también atraviesa esa enfermedad. Digo, ahorita lo vemos precisamente con el COVID. Mientras haya tal incertidumbre, pues se abre mucho pues este panorama terrorífico, ¿no? Casi que paranoico de estar en contacto con una persona positiva, dado que no existe una seguridad de que se le pueda asegurar o no la vida después. Entonces, creo que es una pieza que nos detona muchísimas aristas para discutir. Pues sí, ponerle ahí la marca, tanto como en estos procesos que justo uno no está buscando obtener o enfermarse o esparcirlo o dado esa, también nos lleva como a otra línea y que vuelve a caer como en esta señalización y que nos sienta en la tercera pieza que también trajimos acá, que es la de diáspora de global, ¿no? Porque al final también estamos hablando de una forma en que migran las cosas, ¿no? O sea, estamos hablando de un proceso médico, ¿no? De una cuestión de salud, y entonces nos vamos también a la movilidad de los cuerpos, ¿no? De las personas, y entonces surge esta pieza que se presentó en el marco del Hemispheric, ¿no? El año pasado, y entonces hay toda una construcción o desconstrucción de estos procesos naturales, sociales, que es migrar, ¿no? Que es caminar, que es movernos justo no solamente en un espacio determinado, sino en todo el mundo, que también eso es lo que está pasando un poco con la enfermedad, ¿no? O sea, con el COVID y con otras cosas también. Y entonces surge Diáspora de Global. Orgy Punk o Grupo de Choque junta a 20 personas para también usar un material que es como, pues no sé cómo describirlo, o sea, es algo que... Pues tiene ahí es ambiguo, ¿no? O sea, a mí me encanta pensar la sangre como algo que tiene la posibilidad de dar vida, ¿no? O sea, es un fluido vital para todos. Pero al mismo tiempo tiene esta capacidad de ser un vector de transmisión de enfermedades y de infecciones. ¿No? Y como bien lo mencionas, o sea, sucedió con el VIH y sucedió con muchas otras enfermedades, pero que justamente ahora con la apertura global, ¿no? Y que cada vez los flujos son más rápidos, pues ayudan también a la dispersión. O sea, es como estos dobles juegos a mí me entusiasman demasiado.
No sé si te has dado cuenta, pero pues nos hemos adelantado como, siempre como un año o 2 años a lo que va a pasar, ¿no? O sea, Sí, con la, con la pieza de Rusia Rosa, pues estábamos a punto de darnos cuenta que los derechos a favor de la comunidad LGBTTIQ, en lugar de estar avanzando, estaban retrocediendo en muchas partes del mundo, ¿no? Como las zonas libres de LGBT en Polonia, como muchos estados que echaron para atrás las leyes a favor del matrimonio igualitario, con nuestro cuerpo no es criminal, pues bueno, no le adelantamos a la nueva criminalización del riesgo de contagio, ¿no? Y precisamente Diáspora de Global pues nos habla de el regreso al lugar de donde eres, porque lo extraño, lo extranjero, ya no es bien visto, ¿no? El asco, la posibilidad de que el otro me enferme, el ya no te quiero porque no eres de aquí, por favor, vete de aquí, ya no queremos más migrantes, que es de lo que habla esa pieza, ¿no? En el momento en que le escribimos, pues nos dimos cuenta, ¿no? Cómo se estaba comportando la gente con las migraciones del sur al norte, ¿no? Muchos países cerraron sus fronteras para los refugiados, pero pues el COVID se me van y a cerrar fronteras, ¿no? La desglobalización se dio en menos de un mes, ¿no? El cierre de fronteras, el cierre de vuelos, la imposibilidad de salir de tu casa, ¿no? Porque pues la gente que se regresó a la casa familiar, ¿no? Que a lo mejor no es precisamente la mejor. Pero bueno, pues de eso estábamos hablando el año pasado con esa pieza. Que utilizamos sangre, sí, pero lo más importante es que estábamos hablando de ese momento histórico, el de ya no somos bien recibidos fuera de nuestra casa, ya no podemos llegar a la casa del vecino tan fácil, ya no nos van a abrir la puerta. ¿Quiénes son los que sí pueden acceder a viajar ahora, ¿no? Se habla que ahora va a haber un pasaporte de salud, ¿no? ¿Quiénes vienen de países sanos y quiénes no? Quienes están infectados van a tener que quedarse más tiempo o ya no van a poder salir. O a lo mejor ya no vamos a querer salir nosotros, ¿no? Se viene este momento en el que cuando los gobiernos prefieran abrir la economía que al mantener la salud de la población, se ven un rebrote, ¿no? Hemos visto que sí, el uso de la sangre en grupo de choque en las acciones de Orgy Punk es visible, o sea, tampoco es algo, no es un elemento o no es un material, por así decirlo, ponerlo así, que sea algo que has usado el año pasado, ¿no? O sea, si no es un elemento que realmente está presente en las piezas de Orgy Punk, de grupo de choque, y que en esta ocasión ver el mapa de esas dimensiones cubriendo casi la mitad de la nave principal de la Exteresa y 20 participantes al fondo con sus bolsas caminando sobre un mapa de globalizado. O sea, sí fue una situación entre el material y la acción y los participantes. O sea, como en verdad ver que no solamente eres uno en ese proceso o en este proceso social, sino somos todos. Involucrar a tantas personas en una acción política que pone en riesgo su salud, que pone en riesgo su integridad psicológica, pues no es tan fácil, ¿eh? El grupo de choque ya va para los 8 años y pues hemos hecho desde el día 1 acciones que nos ponen en riesgo. Pero pues somos un grupo bien grande, ¿no? O sea, empezamos siendo 3, y ahorita ya somos 20. La colectividad. Mañana ya no va a ser tan fácil reunirnos. Sí, Exacto.
pero que sin embargo, digo, creo que algo potente de Diáspora de Global, pues fue justamente esto, ¿no? Digo, al final tiene sentido también como de hablar de procedencias y de cuerpos enfermos cuando realmente lo que se está evidenciando pues también es que existe una mezcolanza tal, ¿no? De relaciones, de cuerpos, de fluidos, de nacionalidades, de lo que quiera, eh, que, que pues uno se cuestiona si realmente tiene sentido seguir hablando, si realmente tiene sentido las fronteras, si realmente tiene sentido establecer separaciones y distanciamientos, cuando pues todos tenemos o venimos y tenemos las mismas procedencias, o en algún punto nos encontramos, nos cruzamos, ¿no? Física o metafóricamente. En este sentido también se vuelve pues casi que una pieza premonitoria, ¿no? O sea, como lo planteabas hace rato, a lo que iba a suceder y a lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, creo que una de las potencias que también tuvo, pues fue en la capacidad de estrechar lazos, ¿no? Entre quienes pudimos participar y entre quienes también estuvieron expectando. El hecho de mezclar la sangre, ¿no? En algún punto llegó a suceder, ¿no? Tanto en el tránsito como en el guión mismo de la acción, pues fue algo bastante potente, ¿no? O sea, creo que es un símbolo que si bien es recurrente, también es sumamente poderoso, ¿no? O sea, Además, estamos hablando de 3 ejercicios que se van primero la intervención no toma, pues así, ahora sí que sin permiso del espacio público con Rusia Rosa. Luego estamos hablando de trabajar una campaña en donde había ciertos permisos y entrar a un espacio pues gubernamental, ¿no? La pieza de Nuestro cuerpo no es criminal, verla bajo ciertas normas, digamos, sociales, gubernamentales, y entonces entrar justo a Diáspora de Global dentro de una institución, hablando de toda esta, creo que es la pieza que para mí, más allá de en el marco donde se presentó, más allá del espacio, justo tener estas dos balanzas de estar haciendo una acción sumamente política a un espacio sumamente institucional, ¿no? Como es el Exteresa, hablando de performance, hablando como de una institución de tantos años presentándose a diferentes artistas. No es tan sencillo, ¿no? O sea, Exteresa nos censuró mucho tiempo, ¿no? Tuvieron que pasar 3 administraciones para que podamos hacer una acción de este tipo. Recordemos que Grupo de Choque surge un año antes de la exposición censurada de Hermann Nietzsche en México. O sea, nosotros ya veníamos haciendo acciones con mucha sangre como material para pintar, justo en esos momentos en los que se estaba hablando que venía. Esta exposición de Hermann Nietzsche en Jumex fue censurada porque Hermann Nietzsche utiliza restos de animales y sangre de animales para hacer sus acciones. Entonces, la documentación de estas acciones que ha realizado Hermann Nietzsche fueron censuradas, no en una institución pública, sino el público en general censuró una institución privada. Y en medio, el miedo generalizado en las instituciones de México fue grande. O sea, durante años a nosotros nos cerraron las puertas en los museos. Hasta que llegó el momento en el que nosotros nos empezaron a buscar del Instituto Hemisférico de Performance por las intervenciones que hacíamos y empezamos a hacer acciones con ellos. Muchos opinan, ¿no? Y yo creo que es algo que valdría la pena como discutirlo, que el activismo tiene sentido en la calle, ¿no? Así como en esta clandestinidad.
y que justo al estar dentro de una institución, dentro de un museo, dentro de un festival internacional como el Hemisféric, perdería cierta cualidad. A ver, primero, antes que, dentro del Hemisféric no hay acciones activistas. Hay activistas dentro de que han participado pero en el festival no, porque de entrada tú no tienes un trabajo de campo en otro país. O sea, lo tienes local, en la colonia en la que vives, en tu ciudad. O sea, puedes llegar a otro país y hacer una acción política contundente, ¿no? Como lo que sucede en el Hemisféric, pero no activista, porque tú no te quedas, o sea, se acaba el Hemisféric y todo el mundo se va. Y las consecuencias de lo que presentas, ¿qué pasa, no? Entonces, una acción activista tiene que ver con un trabajo de campo, con una sociedad, con un grupo que tenga un trabajo diario, ¿no? O sea, las acciones o las partes del activismo son solamente un segmento de la práctica activista. No son todo el activismo, es una de las tantas tareas que hay que hacer. La no violencia no es una religión, es una estrategia nada más. Si te funciona, bien. Pero si tu activismo requiere de otras cosas que no sean la no violencia, adelante. Creo que ese es como el punto justo pues, de esta charla, ¿no? O sea, como todo lo que engloba y todo lo que no es, o todo lo que sí es, y cómo lo acomodas en el discurso y en la acción, ¿no? O sea, desde tomar el espacio, desde lo que sí es, desde el trabajo de campo, desde haces esta acción dentro de un festival internacional, pero entonces también solamente es una pieza política, pero que también puede tener una repercusión en el momento de retransmitirla o de difundirla o de presentarla en el archivo, ¿no? Porque también hablemos de que se generan archivos de los performances, no solamente para que se queden en el espacio-tiempo, sino para que se pueda ahora, con el uso de nuestras herramientas y de nuestra contemporaneidad, pues obviamente el que pueda permanecer en un espacio, en una nube, y que cualquiera en cualquier punto del universo, por así decirlo, pueda verlo, pueda acceder a esa información, a esa acción. En esta selección de estas tres piezas, o sea, cómo o cómo se muestra justo lo que dices, estas partes de lo que es realmente hacer performance y de lo que es hablar del activismo y del arte político y de la acción. Esa es como un poco mi reflexión en todo esto que estamos diciendo. El ver tu trabajo, el estar ahí viendo en acción, también tiene esta carga de en verdad entender lo que está pasando, ¿no? Y ser parte o no de la acción en sí. ¿En qué momento estamos pasando? Está terrible. O sea, se supone que ya la cuarentena se va a empezar a aflojar por cuestiones económicas. Nuestra realidad es bien distinta a la de los otros países. Aquí hubo una cuarentena por hora. Y mañana vamos a salir. ¿Y qué va a pasar? O sea, nosotros tenemos que pensar y tener muy en la cabeza de que aquí la vacuna, quién sabe cuándo va a llegar. Nosotros, los mexicanos, tenemos que salir a buscar qué comer. Entonces, hay que pensar desde la idea de que ya lo tenemos. Ya tenemos el nuevo bicho, ya tenemos el COVID. Si no nosotros como personas, sí como sociedad, y en nuestra familia seguramente ya hay alguien, y si no es que nosotros también. Y eso no nos puede paralizar. Tampoco como artistas, como activistas. O sea, nada más ver a los compañeros de VIH Libre que salieron a entregar despensas. Yo nada más pensaba todos los días así de, ¿qué están haciendo? Se fueron a zonas bien fuertes, a los mercados, afuera de los hospitales, con esa idea, ¿no? De, ya lo tenemos, no podemos pararnos, nuestro trabajo no puede detenerse ahí. Por todos lados está eso de, no salgas, pero adentro, ¿qué hay? Pues es cuestión de sobrevivencia, ¿no? Y si ya tenemos esa idea de que ya tenemos el nuevo bicho, a partir de esa idea, de esa concepción, ¿qué sigue, no? ¿Qué sigue como artista? ¿Qué sigue como trabajador? ¿Qué va a pasar en el museo?
sea, el museo de la UNAM, el MUAC, ¿qué va a pasar? ¿Va a cerrar más tiempo? ¿Va a aguantar tener 5 personas? ¿Cuáles son las políticas después en la cultura? La vida humana tiene que seguir, ¿no? O sea, al fin y al cabo. O sea, por supuesto que mucha gente va a estar infectada y mucha otra gente va a morir, pero también las políticas del miedo, ¿no? También habría que pensarlo ahí, que muchos nos han orillado a estar encerrados. No van a llevar a otra cosa más que a una vida completamente ilusoria, ¿no? Que no lo es. Bien que mal. O sea, del virus no nos vamos a librar. Y algo bonito de las pandemias es que pues, a todos nos dan como una tabla, nos recuerda nuestra fragilidad y que todos estamos Estamos pasando por un momento de quiebre, entonces tenemos que cambiar todas las formas en las que estábamos. O sea, el performance es cuerpo. Y ahora hay que representar el cuerpo en tiempo de crisis. Una buena reflexión, no sé cómo ahora nos presentamos, ¿no? Cuando el cuerpo está ahí como instrumento. Bueno, pues hemos llegado como al fin de nuestra plática. Les agradezco mucho su participación a nuestro queridísimo Orgy Punk de Grupo de Choque, que está aquí con nosotros, bien bello él, y Luis Matos, obviamente. Claro, tenemos 3 recomendaciones musicales, que no sé si en este caso quieren decir cada uno su recomendación para escucharla durante este proceso de que ustedes pongan play a este programa. Luis, ¿cuál es tu recomendación musical? Bueno, hace poquillo, le digo, fue como un poco sacada de la manga, pero hace poquillo recordé el de la pieza de 120 latidos por minuto, que fue el soundtrack de una película homónima de hace un par de añitos, de Arnaz Rebotini. Entonces, pues ahí va. Ahí escuchen. Orgy. Yo quiero que me pongan Omen de Prodigy. Ok, escucharemos Omen de Prodigy cuando escuchen esta. Y yo les voy a recomendar una viejita pero muy bonita de The Clash, de Rocks de Casbah. Entonces, bueno, les recordamos nuestras redes sociales, que es Entrada en Off Bacalar en YouTube, Facebook e Instagram. Les dejaremos también los videos de las 3 piezas que hablamos con las intervenciones en el espacio para que ustedes vean de qué estábamos hablando y puedan obviamente darse una vuelta al canal de Choque, de Orgy Punk, y igual les compartiremos sus redes sociales. Bueno, pues mi nombre es Musper, aquí en Entrada en Off, y les agradecemos que estén con nosotros culturalmente inexpertos y que hayan disfrutado esta charla de performance y espacio y activismo con estos queridísimos del arte. Ok, pues nos despedimos, les mandamos besos y adiós. Entrada en Off, al aire. La agenda cultural de los culturalmente inexpertos.